Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar sobre el concepto de integrales dobles que se hacen sobre rectángulos en el dominio de funciones. Pero antes me gustaría hablar acerca de un repaso de lo que es la integral definida que se ve en cálculo integral de una variable. Entonces, recordemos los hechos básicos relacionados con integrales definidas de funciones de una sola variable y partiendo de este concepto, siguiendo las mismas ideas, lo generalizamos a más variables. Entonces, si f de x está definida para, digamos, un intervalo en su dominio, digamos, desde a hasta b, comenzamos dividiendo el intervalo desde a hasta b cerrado en n subintervalos. ¿Sí? Estos subintervalos son subintervalos cerrados, a los cuales llamamos xi-1, xi. Estos subintervalos pueden ser, por ejemplo, de igual ancho. Digamos, delta x igual a b menos a entre n. Y elegimos puntos muestra que van a estar dentro de estos subintervalos, a los cuales vamos a llamar xi asterisco. ¿De acuerdo? Entonces, cada x y asterisco está contenido en estos subintervalos. Luego, vamos a formar una suma de Riemann, la cual es la suma desde i igual a 1 hasta n de f evaluado en x y asterisco por delta x. ¿De acuerdo? Donde delta x, insisto, representa el ancho de cada uno de los subintervalos. Y vamos a tomar el límite de las sumas cuando n tiende a infinito para obtener la integral definida de f desde a hasta b. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener que la integral desde a hasta b de la función f de x con respecto a x, f de x de x, es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann que nosotros acabamos de construir. ¿Sí? Entonces, mientras que esta suma hasta algún n nos da únicamente una aproximación de la integral, cuando nosotros calculamos el límite cuando n tiende a infinito, ya nos da la integral exacta. En el caso especial, cuando f de x es mayor o igual que 0, ¿sí? Y digo especial porque f de x, bueno, en general podría ser menor que 0, ¿no? Pero consideremos este caso, ¿no? Donde únicamente puede ser mayor o igual que 0. La suma de Riemann se puede interpretar como la suma de áreas de los rectángulos de aproximación en la figura. Y la integral desde a hasta b de f de x representa el área bajo la curva de la función y igual a f de x desde a hasta b. Entonces, como estábamos hablando anteriormente, tenemos cierta curva donde, bueno, esta curva azul sería f de x. Aquí tenemos y igual a f de x, que es la curva que nosotros tenemos aquí. Nosotros tenemos esta partición que es x1, x2, x3, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, dentro de estos intervalos, nosotros elegimos el x1 asterisco, que es este puntito aquí, que está en este intervalo, el x2 asterisco, que es este punto que está en este intervalo, y el x3. ¿De acuerdo? Entonces, a estas distancias, el que tenemos es precisamente el delta x del cual estábamos hablando, el ancho de los intervalos. Tenemos, por cierto, cuando este número de intervalos tiende a infinito, el error tiende a 0 y al final vamos a obtener exactamente el área bajo esta curva. Insisto, cuando y igual a f de x es mayor que 0. Entonces, tomemos esta idea de cálculo de una dimensión. De hecho, en la descripción de este video aquí puedes encontrar a más detalle una lista de videos con mucho más detalle de lo que hablamos aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar esas ideas de cálculo 1 y las vamos a llevar a funciones que dependen de dos variables, digamos, por ejemplo, x y y. ¿Sí? Entonces, de una manera similar, consideramos una función de dos variables
definida en un rectángulo. Digamos que el dominio es un rectángulo cerrado. ¿Sí? Nuestro rectángulo es, en un lado, va de A hasta B, y del otro lado el rectángulo de C hasta D. ¿Sí? Esto no es otra cosa más que los pares coordenados X y Y, donde X está entre A y B, incluidas las esquinas A y B, y Y está desde C hasta D. Bueno, vamos a suponer primero que f de xy es mayor o igual que 0. Esto para simplificar el concepto inicialmente, y después lo podemos generalizar a funciones que también pueden ser negativas. Entonces, la gráfica de f es una superficie con ecuación z igual a f de x y y. Ahora sea S, bueno, viene de sólido, ¿sí? Sea ese el sólido que yace sobre nuestro rectángulo R y existe únicamente bajo la superficie o la gráfica de F. A ver, ¿a qué me refiero con esto? S son todos los X, Y, Z que pertenecen a R3, estamos trabajando en 3 dimensiones, de tal manera que Z está entre 0 y F de XY. ¿Sí? Donde X y Y pertenece al rectángulo. A ver, entonces, ¿a qué nos referimos con este sólido? Primero tenemos esta gráfica, esta superficie, a la cual llamamos Z de F de X y Y, y tenemos el rectángulo. ¿Sí? El rectángulo recordemos que corre desde A hasta B y desde C hasta D en cada uno de sus lados. Este sólido S es el sólido, es esta, digamos, pilar que yo sombreé aquí en verde, ¿sí? Que está entre la superficie y el rectángulo, ¿sí? Y este pilar, digamos, rebanadito, porque aquí es donde termina el pilar termina en esta curva, este pilar tiene un volumen, y es ese volumen el que queremos calcular. Entonces, nuestro objetivo es determinar el volumen del sólido verde, de este sólido S. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, podemos seguir exactamente la misma filosofía de las sumas de Riemann de cálculo de una variable. Entonces, vamos siguiendo esta filosofía. El primer paso es dividir el rectángulo R, o sea, este rectángulo que está aquí, en subrectángulos, ¿sí? En rectángulos más chiquitos. Logramos esto dividiendo el intervalo a y b en m subintervalos, desde x sub i menos 1 hasta x sub i, de la misma longitud delta x, que sería b menos a, entre m. Vamos a tener m subintervalos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros teníamos este rectángulo de aquí, r, y lo vamos a dividir en m subintervalos. Y también vamos a dividir desde C hasta D. Entonces voy a bajar un momentito para que vean cómo lo dividimos, ¿sí? Lo dividimos en una cuadrícula. Entonces, de la misma manera, a C y D le pasa lo mismo. A C y D lo dividimos en N, no M. O sea, M y N no tienen por qué ser iguales. En particular, podríamos elegir M y N iguales, pero en general no. Entonces, dividimos el intervalo desde C hasta D en N subintervalos, Y, J menos 1, Y sub J, de la misma longitud, que sería la longitud sería delta Y igual a D menos C entre N, ¿sí? Dibujando líneas paralelas a los ejes coordinados a través de los extremos de estos intervalos, formando los subrectángulos R y J. Entonces, cada uno de estos rectangulitos que está aquí es el R y J. Entonces, R y J es xy menos 1, xy por y j menos 1, yj, donde esto no es otra cosa más que el par de coordenado x, y, tal que x está desde xy menos 1 hasta xy, y y está desde y menos 1 hasta y. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos subrectángulos tiene un área delta A, lo cual es delta X por delta Y. ¿De acuerdo? Entonces son
Cada uno de estos rectángulos va a tener esta pequeña delta A, ¿sí? Que es cierta área. Bueno, ok. Y nosotros vamos a elegir un puntito dentro de cada uno de los rectángulos. Puede ser dentro o en la frontera del rectángulo, ¿eh? No hay ningún problema. O sea, tenemos la libertad de elegir el puntito aquí. O si nosotros queremos, nos podemos ir por ejemplo, a esta esquinita, o podemos ir a este punto que también está en la frontera, o esta esquinita, ¿no? Entonces, lo importante es que esté dentro o en la frontera del rectángulo R y J. Y lo vamos a llamar X y J asterisco, Y y J asterisco. Entonces, este es un punto muestra. Si elegimos un punto muestra X y J asterisco, Y y J asterisco en cada R y J, entonces podemos aproximar la parte de la superficie que yace arriba de R y J por medio de una caja rectangular delgada o columna, cuya base va a ser R y J y la altura va a ser F y J asterisco, X y J asterisco, Y y J asterisco. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto, ¿no? Entonces nosotros estamos definiendo una columna cuya base es el R y J, y la altura es que es de hecho, yo creo que esta flecha no debería estar aquí. Ah, bueno, ok, sí, sí puede estar aquí. La altura nos referimos a esta distancia que está aquí, ¿no? Este F de IJ, YJ es esta distancia de esta flecha que corre desde la base hasta la altura, ¿sí? Entonces, ese es F de IJ, YJ asterisco. Entonces, ¿cuál es el volumen de este pilarcito? Pues es el área de la base por la altura. Es decir, vamos a tener el área de R y J o el delta A por F de X y J asterisco Y, Y y J asterisco. El volumen de esta caja, como ya lo dijimos, es la altura de la caja por el área de la base del rectángulo. Una vez más, esto es F de IJ asterisco, IJ, Y J asterisco por el área de la base. El área de la base, insisto, es delta A. Entonces, esta área que nosotros tenemos aquí es a lo que nosotros llamamos delta A, que ya lo habíamos escrito anteriormente. Si seguimos este procedimiento para todos los rectángulos y vamos agregando, es decir, vamos sumando los volúmenes de las cajas correspondientes de estos pilares, de estas columnas, obtenemos una aproximación del volumen total de la superficie, ¿sí? Incluso esto lo podemos programar a manera de método numérico para aproximar volúmenes, ¿sí? Esto es, perdón, es el volumen total de S, ¿sí? El volumen total de S, recordemos que es el volumen que está por debajo de la superficie. Entonces, una aproximación del volumen está dada por la suma desde I igual a 1 hasta M y la suma desde J igual a 1 hasta N de F de X sub IJ asterisco, Y sub IJ asterisco por, estas son las alturas por las áreas de las bases, que es delta A. Aquí lo tenemos, que es esto que nosotros tenemos aquí. Entonces, esta doble suma significa que para cada subrectángulo evaluamos F en el punto seleccionado, en un punto dentro, que está dentro o en la frontera del cuadrito, y vamos a multiplicar por el área del subrectángulo, el área del subcuadrito, y entonces sumamos los resultados, es decir, vamos a sumar todos los volúmenes de estos pilares para, bueno, una vez más, aproximar el volumen. Nuestra intuición, que ya tenemos de cálculo 1, nos dice que la aproximación que tenemos para el volumen V es mejor cuando M y N son cada vez más grandes. Es decir, cuando dividimos los intervalos en más subintervalitos, ¿sí?
Y entonces esperaríamos que el volumen que está abajo de esa, abajo de la superficie, sea el límite cuando m y n tiende a infinito de la suma desde igual a 1 hasta m, bueno, de la doble suma, ¿no? La segunda suma sería desde j igual a 1 hasta n, de f de x sub i j asterisco, y sub i j asterisco por delta a, ¿sí? Las áreas de nuestras bases. Entonces, usamos esta expresión para definir el volumen del sólido S, que yace bajo la gráfica de F sobre el rectángulo R. ¿Sí? Entonces es posible mostrar que esta definición es consistente, con la fórmula de volumen que se ve en cálculo 1, ¿sí? Donde nosotros calculamos algunos volúmenes usando otras técnicas, por ejemplo, por decir algo, los sólidos de revolución. Entonces esta fórmula es consistente con la fórmula de volumen dada en el curso de cálculo integral de una variable. Entonces los límites del tipo que aparecen en la fórmula que nosotros acabamos de mostrar, ¿sí? Para encontrar el volumen aparecen frecuentemente, no solo cuando se trata de encontrar volúmenes de sólidos, sino en una variedad de otras situaciones. De ahí surge la motivación de estudiar integrales múltiples y cálculo multivariable. Entonces, porque en muchas situaciones vamos a tener integrales de este tipo. Entonces, situaciones que incluyen aquellas donde f no es una función positiva. Por lo que vamos a escribir la siguiente definición. La integral doble de f sobre el rectángulo R, y nosotros la vamos a escribir como una integral doble sobre este rectángulo R, de f de x y y de a, es igual al límite cuando m y n tiende a infinito de la doble suma desde igual a 1 hasta m y j igual a 1 hasta n de f de i j asterisco, y y j asterisco por delta a, si el límite existe, ¿sí? ¿Por qué si el límite existe? Porque puede ser que esta función tenga singularidades y estos sólidos, estos volúmenes, pues exploten al infinito. O si la función es negativa, también podría explotar a menos infinito. Y se va a decir que la integral pues, no existe. La doble integral no va a existir. Entonces, el significado preciso de esta definición nos dice que para cada epsilon hay un entero n de tal manera que la doble integral, ¿sí? Sobre R de f de x y y de a menos la doble suma desde igual a 1 hasta m bueno, y j igual a 1 hasta n de f evaluado en x y j asterisco, y j asterisco por delta a es menor, el valor absoluto de esta resta es menor que epsilon. Para todos los enteros m y n, es decir, para las sumas mayores a n, ¿sí? Este n que nosotros fijamos aquí. Y para cualesquiera par de puntos muestra x y j asterisco, y y j asterisco en nuestros subrectángulos r y j. Esto nos lleva a la siguiente definición. Una función f se llama integrable si el límite en la definición de integral doble existe. O sea, si este límite existe, significa que la función es integrable. Entonces, al igual que en cálculo 1, las funciones continuas en rectángulos cerrados son integrables. Es decir, si ya sabemos que en cierto rectángulo la función es continua, garantizado que la integral va a existir. ¿Sí? De hecho, la doble integral de f existe si f es, vamos a ponerlo de manera coloquial, no tan discontinua. ¿Qué significa no tan discontinua? A ver, ¿qué es eso? Esto significa que existen casos donde la integral es discontinua y aún así la integral existe. A pesar de que la función es discontinua, la integral doble sigue existiendo.
¿sí? Entonces, esto ya es bien conocido como en el caso de integrales de una variable. Por ejemplo, las integrales impropias son integrales que incluso tienen singularidades y a pesar de que la función explota, la integral sigue existiendo. Entonces, vamos a tener algo de la misma naturaleza aquí. Entonces, si f, aquí, antes de hablar de integrales impropias, si f es acotada en R, ajá, esto es, si hay una constante m mayúscula, tal que f de x y y, el valor absoluto de f de x y y es menor que esta m mayúscula para todos los pares coordinados x y y en nuestro rectángulo, y f es continua en este rectángulo, excepto en un número finito de curvas suaves, entonces f va a ser integrable. ¿Ok? Entonces, esto significa que podemos dejar que f sea discontinua, ajá, y todavía va a seguir existiendo la integral, pero debe de cumplir ciertas condiciones. Primero, estas discontinuidades no pueden, por ahora no pueden explotar. Sí vamos a tener discontinuidades de salto, ajá, ya que f de x y y, el valor absoluto de f de x y y tiene que ser menor que esta constante m mayúscula. Aquí ya nos está diciendo que no podemos tener puntos donde la función se va al infinito, ya sea al infinito positivo o al infinito negativo. Y f es continua en nuestro rectángulo, en nuestro dominio, excepto en un número finito de curvas suaves. Esto es una generalización de lo que vendría siendo en una variable la continuidad a trozos, ¿sí? Entonces, el punto muestra x, ij asterisco, y, ij asterisco, se puede elegir como cualquier punto en el subrectángulo R y sub j, incluso en la frontera. Pero si elegimos que esté este puntito en la esquina superior derecha de R y J, es decir, xy, y, entonces la expresión para la doble integral se simplifica un poquito. Entonces lo que estamos haciendo es simplemente, en lugar de elegir un punto dentro del R y J, ajá, lo tomamos hasta la esquina superior derecha, ¿sí? Entonces ya no tomamos R y J dentro de todo el rectángulo. Es estrictamente la esquina superior derecha y tenemos una expresión más sencilla. Podemos ver entonces que un volumen se puede escribir como una integral doble. Si f de x y es mayor o igual que 0, esto es únicamente por simplicidad. Y bueno, esto también es para evitar cosas ambiguas, cosas que físicamente no existen, como volúmenes negativos, ¿no? Realmente eso no tiene sentido. Entonces, si f de x y y es mayor o igual que 0, entonces el volumen v del sólido que yace sobre el rectángulo, es decir, la base de este volumen es el rectángulo R, y por debajo de la superficie z igual a f de x y y, es simplemente la doble integral sobre el rectángulo de f de x y y de a. ¿Sí? Esta es la definición de volumen. Entonces, la suma en la definición de la integral doble que nosotros tenemos aquí es conocida como una suma de Riemann doble y es usada como una aproximación del valor de la doble integral. Incluso si nosotros queremos hacer un método numérico de tal manera que una computadora aproxime un volumen, una suma de Riemann es un método numérico válido, ¿sí? O sea, este método numérico permite, como suma de Riemann, aproximar el área, ¿no? En caso de que sea difícil obtener el área exacta. Entonces, note la similitud con la suma de Riemann para la función de una variable dada en el cálculo de una variable. Es decir, si f es una función positiva, entonces la suma de Riemann doble representa la suma de los volúmenes de las columnas y es una aproximación al volumen bajo la gráfica de f. ¿Sí? Entonces, esta es
pues un lugar en Berlín, ¿sí? En memoria de los judíos que murieron durante la guerra. Y bueno, la razón por la cual pongo esta fotografía es que la suma de Riemann parece estos bloques, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que hacemos es la suma de los bloques, las columnas que nosotros obtenemos en la suma de Riemann doble. ¿De acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.